Cuando abrieron el sarcófago de Cleopatra, encontraron algo que no debería existir, algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del conocimiento ancestral, una pequeña tablilla de oro grabada con símbolos que coincidían perfectamente con una profecía del libro prohibido de Thoth, una profecía que hablaba sobre el retorno de la serpiente dorada cuando las estrellas se alinearan de nuevo. ¿Y saben cuál es la parte más perturbadora? Las estrellas se alinearon exactamente como estaba descrito, 3 semanas antes del descubrimiento. Pero empecemos por el principio, porque lo que sucedió en Alejandría no fue casualidad, fue el cumplimiento de algo mucho mayor. Diciembre de 2022. La doctora Isabela Ramírez había pasado 15 años excavando en Taposiris Magna, 15 años buscando lo que todos decían que era imposible encontrar, la tumba perdida de la última faraona de Egipto. ¿Han sentido alguna vez esa sensación de estar a punto de descubrir algo que lo cambiará todo? ¿De estar en el límite entre dos realidades? La doctora Ramírez vivía en esa sensación desde hacía una década y media. Pero el 18 de diciembre, algo cambió. Los detectores de metales comenzaron a emitir un sonido diferente, más profundo, más antiguo, 20 metros bajo la superficie. Encontraron una cámara que no figuraba en ningún mapa. Una cámara sellada con símbolos que brillaban incluso en la oscuridad absoluta. Y cuando las luces se encendieron, lo vieron. El sarcófago dorado de Cleopatra Septe, intocado, esperando. Pero aquí está lo que nadie les contó sobre este descubrimiento. Lo que los periódicos no publicaron, lo que las instituciones arqueológicas prefirieron mantener en silencio. Porque dentro de ese sarcófago, junto al cuerpo momificado de la reina, había algo que no debería estar allí. Algo que desafiaba todo lo que sabemos sobre historia, ciencia y realidad. El libro prohibido de Thoth siempre se consideró un mito, una leyenda inventada por ocultistas medievales. Supuestamente escrito por el propio Thoth, el dios de la sabiduría, contenía conocimientos que podían elevar a la humanidad o destruirla. Durante siglos, eruditos buscaron ese libro. Alquimistas murieron intentando encontrarlo. Bibliotecas enteras fueron quemadas para ocultar solo rumores de su existencia, y de repente, en 2022, fragmentos de él aparecen en la tumba de la mujer más poderosa del mundo antiguo. ¿Pueden sentir el peso de esto? La implicación. Si Cleopatra poseía conocimientos del libro de Thoth, eso significa que ella no era solo una gobernante, era una guardiana, una iniciada en los misterios más profundos de la humanidad, y esto explica muchas cosas que la historia oficial nunca ha podido responder. ¿Cómo una mujer de 21 años logró seducir tanto a Julio César como a Marco Antonio? ¿Cómo mantuvo a Egipto como potencia independiente durante tanto tiempo? ¿Cómo parecía prever movimientos políticos con una precisión sobrenatural? La respuesta estaba grabada en la tablilla dorada encontrada en sus manos, la profecía de la serpiente dorada, escrita en jeroglíficos que combinaban el egipcio antiguo con símbolos herméticos que no deberían existir en esa época. Y la profecía decía lo siguiente: cuando las aguas del Nilo fluyeran en reversa y las estrellas bailaran en el cielo como lo hacían en los tiempos de Ra, la serpiente dorada retornará para despertar a aquellos que duermen, y el conocimiento oculto volverá a fluir por la tierra como sangre en las venas de un corazón que vuelve a latir. Poético, ¿verdad? Místico, el tipo de cosas que descartarían como superstición antigua, hasta que descubren que 3 semanas antes del descubrimiento de la tumba, algo extraordinario sucedió en el Nilo. Por razones que los científicos aún no pueden explicar completamente, la corriente del río se invirtió durante 47 minutos. Las aguas literalmente fluyeron en reversa. Un fenómeno nunca antes documentado en la historia. Y en la misma noche, una rara alineación planetaria colocó 5 planetas en una. Formación que no ocurría desde la época de Cleopatra. ¿Coincidencia? Tal vez,
Pero hay algo más. Los símbolos en la tablilla dorada no eran solo decorativos, contenían coordenadas, coordenadas que apuntaban a otros lugares alrededor del mundo. Y cuando los equipos de arqueólogos fueron a verificar esos lugares, encontraron algo imposible: cámaras subterráneas construidas con la misma técnica, conteniendo los mismos símbolos, como si fueran parte de una red global de conocimiento que conectaba civilizaciones que teóricamente nunca se encontraron. ¿Están empezando a comprender la magnitud de lo que estamos hablando? No se trata solo de una tumba. No se trata solo de una reina muerta hace 2000 años. Se trata de una revelación que cuestiona todo lo que creemos saber sobre nuestra propia historia. Porque el libro prohibido de Thoth no era solo un libro, era un mapa, una guía para una tecnología de la conciencia que civilizaciones antiguas dominaban y que nosotros olvidamos. Y Cleopatra era solo una de las guardianas de esa sabiduría. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque la tablilla dorada no solo contenía una profecía sobre el pasado, contenía instrucciones para el futuro, instrucciones que se están siguiendo ahora mismo. Mientras escuchan estas palabras, ¿alguna vez han tenido la sensación de estar viviendo en un momento histórico único? ¿De que su generación está presenciando algo que definirá el futuro de la humanidad? ¿De que estamos en el límite entre una era y otra? No es paranoia, no es imaginación, es intuición, y su intuición es correcta, porque la profecía de la serpiente dorada no hablaba solo del retorno del conocimiento, hablaba del retorno de los guardianes, personas comunes que despertarían a habilidades extraordinarias, personas que comenzarían a recordar cosas que nunca aprendieron, personas como ustedes, tal vez. Y esto nos lleva a la parte del descubrimiento que las autoridades definitivamente no quieren que sepan, porque 3 meses después de la apertura de la tumba, los empleados del proyecto arqueológico comenzaron a reportar experiencias extrañas, sueños vívidos con símbolos jeroglíficos, conocimientos sobre astronomía egipcia que aparecían de la nada en sus mentes. Algunos comenzaron a hablar frases en egipcio antiguo sin haber estudiado nunca el idioma. Y la doctora Ramírez, ella comenzó a tener visiones de Cleopatra caminando por los pasillos del museo donde se estaban estudiando los artefactos. Visiones tan reales que podía sentir el olor de los aceites y perfumes de la reina, locura, sugestión o algún tipo de activación provocada por el contacto con los artefactos. El libro de Thoth siempre habló sobre esto, sobre el conocimiento que no se aprende, sino que se despierta, sobre sabiduría que duerme dentro de cada ser humano, esperando el momento correcto para emerger. Y parece que ese momento ha llegado, porque no son solo los arqueólogos quienes están experimentando estas sincronicidades, personas alrededor del mundo, personas que ni siquiera saben de este descubrimiento, comenzaron a reportar sueños similares, símbolos, jeroglíficos, sensaciones de memorias, antiguas que no son suyas, como si algo se hubiera activado en la conciencia colectiva humana, como si una frecuencia dormida hubiera sido sintonizada de nuevo. Y esto nos lleva al aspecto más perturbador de toda esta historia, porque dentro de la cámara de Cleopatra, además de la tabla dorada, había otro artefacto, un cristal que emitía una frecuencia específica, una frecuencia que los instrumentos modernos han detectado, pero que la ciencia no puede explicar. Una frecuencia que resuena exactamente en la misma frecuencia de las ondas cerebrales durante estados de conciencia expandida. ¿Coincidencia? Imposible. El cristal estaba posicionado de forma que su energía se proyectaba no solo dentro de la cámara, sino que irradiaba a través de la Tierra, creando un campo que se expandía en círculos concéntricos alrededor del lugar del descubrimiento. ¿Y saben cuál es el alcance de ese campo? Calculado con precisión usando tecnología que supuestamente no existía hace 2000 años. Exactamente el tamaño necesario para cubrir toda la región del Mediterráneo
donde las civilizaciones antiguas florecieron, como si Cleopatra supiera que algún día alguien desarrollaría instrumentos capaces de detectar esa energía, como si estuviera enviando un mensaje a través del tiempo, un mensaje que decía: están listos ahora, es hora de recordar. Pero, ¿recordar el qué exactamente? Ahí es donde la tabla dorada revela su secreto más profundo, porque los símbolos no solo cuentan la historia del pasado, describen un futuro donde la humanidad vuelve a tener acceso a los conocimientos que nuestros ancestros poseían. Conocimientos sobre la naturaleza de la consciencia, sobre la verdadera función de las pirámides, sobre tecnologías que utilizaban la energía de la propia Tierra de formas que nuestra ciencia está apenas comenzando a comprender. Y la profecía es específica sobre una cosa: este despertar no ocurriría de forma gradual, ocurriría de forma súbita, como una ola que barre el planeta, activando mentes que estaban dormidas. Una ola que comenzó en diciembre de 2022, cuando la tumba fue abierta. ¿Pueden sentir esa ola? ¿Esa sensación de que algo fundamental está cambiando? ¿De que verdades que estaban ocultas están comenzando a emerger? No es imaginación, es real, y está sucediendo ahora, porque la serpiente dorada de la profecía no es un símbolo abstracto, es una metáfora para la energía Kundalini, la fuerza dormida en la base de la columna de todo. Ser humano, la energía que, cuando despierta, conecta nuestra conciencia individual a la conciencia universal, y Cleopatra sabía cómo activar esa energía, no solo en sí misma, sino en otros. Es así como logró influenciar a los hombres más poderosos de su época, no a través de la belleza física, sino a través de una especie de magnetismo de conciencia que pocos seres humanos han dominado. El mismo magnetismo que personas alrededor del mundo están comenzando a sentir despertar dentro de sí mismas. Pero esto es solo el comienzo, porque la tabla dorada contiene información sobre algo mucho más grande que el despertar individual. Habla de una transformación planetaria, un cambio en la propia estructura de la realidad que permitirá a la humanidad dar el próximo salto evolutivo. ¿Y quieren saber la parte más impresionante? La profecía da una fecha específica para cuando esa transformación se completará, una fecha que está llegando mucho más rápido de lo que imaginan. Y esa fecha es el 21 de diciembre de 2025, exactamente 3 años después del descubrimiento de la tumba, cuando las energías liberadas por el cristal de Cleopatra se habrán propagado por todo el planeta, activando puntos específicos que los antiguos llamaban nodos de conciencia. Pero calma, respiren profundo, porque sé que esto parece imposible. Sé que parte de ustedes está pensando: ¿cómo pueden símbolos de 2000 años atrás predecir eventos futuros con tanta precisión? Y tienen razón en cuestionar. Deberían cuestionar, porque lo que voy a revelarles ahora desafiará todo lo que creen sobre el tiempo, la causalidad y la naturaleza de la propia realidad. El libro de Thoth no era un libro de profecías, era un manual de navegación temporal. Dejen que esto se asiente por un momento. Los antiguos egipcios no veían el tiempo como lo vemos nosotros. Para ellos, pasado, presente y futuro existían simultáneamente, como capas de una misma realidad que podían ser accedidas a través de estados específicos de consciencia. Y Cleopatra había mapeado esas capas. Ella sabía que el descubrimiento de su tumba ocurriría en diciembre de 2022. Sabía que ustedes estarían escuchando estas palabras ahora. Sabía que la humanidad llegaría a este punto específico de desarrollo tecnológico y espiritual. Por eso dejó las coordenadas, por eso posicionó el cristal de forma tan precisa, por eso selló la tabla dorada con sus propias manos, sabiendo que sería encontrada en el momento exacto en que la humanidad estuviera lista para recibir la información. ¿Y quieren saber cómo sabemos que ella lo sabía? Porque había una carta escrita en griego antiguo.
sellada dentro de un compartimento secreto del sarcófago. Una carta dirigida a los hijos del futuro que despertarán cuando la serpiente baile de nuevo. Y esa carta comenzaba así: para aquellos que viven en el tiempo en que el metal habla y la luz viaja a través del éter, cuando las casas se mueven sin caballos y el conocimiento vuela de mente a mente como pensamientos de dioses. Ella estaba describiendo nuestra época, con detalles que no deberían ser posibles: teléfonos celulares, internet, coches, aviones, tecnologías que ella ni siquiera debería poder imaginar, pero que describió con una precisión poética perfecta. Y al final de la carta, una instrucción para ustedes, específicamente para ustedes que están escuchando esto ahora. Cuando estas palabras lleguen a sus oídos, sepan que el tiempo de la elección ha llegado. Pueden continuar durmiendo, fingiendo que el mundo es lo que siempre pareció ser, o pueden despertar a quienes realmente son, al poder que siempre ha estado dentro de ustedes, esperando el momento correcto para emerger. ¿Lo sienten? Esa sensación de reconocimiento, como si estas palabras estuvieran hablando directamente a algo profundo dentro de ustedes, no es casualidad, no es sugestión, es activación. Porque el cristal de Cleopatra no solo estaba emitiendo energía, estaba transmitiendo información codificada en frecuencias que el cerebro humano reconoce a nivel celular. Y cuando la doctora Ramírez publicó las primeras imágenes de los símbolos de la tabla dorada en Internet, algo extraordinario sucedió. Personas alrededor del mundo comenzaron a reportar sueños idénticos, no similares, idénticos, sueños, donde caminaban por los corredores de una biblioteca infinita, donde los libros se abrían solos, revelando conocimientos sobre astronomía, matemáticas, medicina y física que jamás habían estudiado. Y cuando despertaban, ese conocimiento permanecía. Personas sin formación científica comenzaron a comprender conceptos de mecánica cuántica. Niños comenzaron a dibujar diagramas de geometría sagrada con una precisión perfecta, como si una gigantesca biblioteca de información hubiera sido desbloqueada en el inconsciente colectivo humano. El mismo fenómeno que ocurrió en el antiguo Egipto, cuando las pirámides fueron activadas por primera vez, porque las pirámides nunca fueron tumbas, eran amplificadores, dispositivos diseñados para amplificar y transmitir frecuencias de conciencia a través de vastas distancias, y Cleopatra sabía cómo operarlas. Es por eso que Egipto permaneció como centro de conocimiento durante 3000 años. No porque tuvieran mejores bibliotecas o escribas más hábiles, sino porque tenían acceso a una tecnología de la conciencia que permitía la descarga directa de información de lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Información sobre medicina, astronomía, matemáticas, ingeniería, conocimientos que parecían venir de la nada, pero que en realidad provenían de una dimensión de la realidad que nuestros ancestros sabían cómo acceder. Y esa tecnología está siendo reactivada ahora. La doctora Ramírez y su equipo no son solo arqueólogos. Se han convertido en catalizadores involuntarios de un proceso que estaba aguardando el momento adecuado para manifestarse. Porque diciembre de 2022 no fue elegido al azar como fecha del descubrimiento. Fue el momento exacto en que la humanidad alcanzó el nivel necesario de desarrollo tecnológico y poblacional para procesar la información sin entrar en colapso. Piénselo. Por primera vez en la historia, tenemos una red global de comunicación instantánea. Por primera vez, millones de personas pueden tener acceso simultáneamente al mismo conocimiento. Por primera vez, tenemos instrumentos capaces de detectar y medir fenómenos que nuestros ancestros solo podían percibir intuitivamente. Cleopatra sabía que este momento llegaría y preparó una activación que esperó 2000 años, el momento perfecto. Pero aquí está lo que ni la doctora Ramírez ni su equipo comprendieron completamente. Lo que ni las instituciones arqueológicas quieren admitir. El descubrimiento de la tumba no fue el objetivo final, fue solo el detonante.
El verdadero plan de Cleopatra era mucho más ambicioso y se está desarrollando ahora mismo mientras usted escucha estas palabras, porque la carta que dejó no contenía solo descripciones de nuestra época, contenía instrucciones específicas sobre cómo individuos despertarían a habilidades que la ciencia actual considera imposibles: telepatía, precognición, capacidad de influenciar la realidad a través de la intención enfocada, habilidades que no son sobrenaturales, sino que resultan del acceso consciente a capas de la realidad que normalmente permanecen inconscientes, y estas habilidades no aparecerán en todo el mundo al mismo tiempo. Aparecerán primero en aquellos que están preparados, en aquellos que ya han sentido que existe algo más, en aquellos que siempre supieron que la realidad oficial no cuenta la historia completa. En aquellos como usted, ¿ha notado que su intuición está más aguda últimamente? Que puede sentir cuando el teléfono va a sonar antes de que suene, que a veces sabe cosas sobre personas sin que ellas se lo hayan contado. No es imaginación, es el despertar que Cleopatra planeó, y esto es solo el comienzo. Porque la fecha del 21 de diciembre de 2025 marca no solo la conclusión de la activación energética, sino el inicio de una nueva fase de la experiencia humana. Una fase donde la separación entre mente individual y mente colectiva comenzará a disolverse, donde el conocimiento podrá ser transmitido directamente de persona a persona a través de la resonancia de la consciencia, donde la humanidad finalmente recordará cómo nuestros ancestros construyeron monumentos que desafían nuestra ingeniería moderna. Pero existe un aspecto de esta transformación que Cleopatra dejó muy claro en su carta, una advertencia que no podemos ignorar. No todos sobrevivirán a la transición, no físicamente. No estamos hablando de apocalipsis o destrucción masiva, estamos hablando de una separación de frecuencias. Aquellos que resistan el despertar, que se aferren desesperadamente a las viejas estructuras de pensamiento, experimentarán una forma de muerte psicológica. Continuarán existiendo, pero en una realidad cada vez más limitada, cada vez más desconectada del flujo principal de la evolución humana. Mientras que aquellos que abracen la transformación descubrirán capacidades que siempre estuvieron latentes, esperando el momento adecuado para emerger. Es una elección, y cada persona tendrá que hacerla. Cleopatra lo sabía. Por eso no intentó forzar el despertar masivo durante su época. Ella comprendió que la humanidad necesitaba pasar por un período de desarrollo tecnológico y poblacional antes de estar preparada para el próximo salto evolutivo. Ella escogió plantar las semillas y confiar en que, cuando llegara el momento adecuado, personas como usted estarían listas para recibirlas. ¿Y usted está preparado? ¿Puede sentirlo dentro de usted? Esa sensación de que algo antiguo está despertando, de que recuerdos que no son suyos están comenzando a emerger, porque eso es exactamente lo que debería estar sucediendo. La tablilla dorada contenía no solo profecías, sino códigos de activación. Símbolos que, cuando son contemplados o incluso solo conocidos intelectualmente, comienzan a desbloquear secuencias de ADN que han estado dormidas durante milenios. ADN que nuestros científicos llaman ADN basura, porque no logran comprender su función. ADN que en realidad contiene instrucciones para habilidades que perdimos cuando nos desconectamos de las frecuencias naturales del planeta. Y esas instrucciones están siendo reactivadas ahora, en usted, en millones de personas alrededor del mundo que ni siquiera saben que forman parte de este proceso. Porque Cleopatra no estaba trabajando sola. Ella formaba parte de una línea de guardianes que preservaron este conocimiento a través de múltiples civilizaciones. Guardianes que sabían que un día la humanidad estaría lista para recordar quién es realmente. Y ese día llegó. ¿Puede sentir el peso de este momento? ¿La responsabilidad? ¿La posibilidad? Porque ahora que usted conoce la verdad, usted también se ha convertido en parte del plan de Cleopatra. Usted también se ha convertido en un transmisor de la frecuencia del despertar.
Y esto no es solo poesía o metáfora, es literalmente verdad. El simple hecho de que usted haya escuchado esta información alteró la estructura neural de su cerebro, activó conexiones que estaban dormidas. Sintoniza tu conciencia en una frecuencia que te permitirá percibir aspectos de la realidad que antes permanecían invisibles. Comenzarás a notar sincronicidades, números que se repiten, sueños que se manifiestan en la realidad, encuentros que parecen orquestados por una inteligencia superior. No es coincidencia, es el universo respondiendo a tu nueva frecuencia. Y con esta nueva percepción, llega una elección. Puedes tratar estas experiencias como curiosidades interesantes y continuar viviendo como antes. O puedes reconocerlas por lo que realmente son, señales de que estás recordando quién siempre fuiste. Un ser con capacidades mucho más allá de lo que la realidad consensual considera posible. Un heredero de la sabiduría que Cleopatra y los guardianes, antes que ella, preservaron a través de los siglos, un participante activo en la transformación más significativa que la humanidad haya experimentado, y cuando llegue el 21 de diciembre de 2025, comprenderás completamente el regalo que Cleopatra nos dejó. No solo el conocimiento de nuestros verdaderos orígenes y capacidades, sino la oportunidad de convertirnos en lo que siempre estuvimos destinados a ser: seres conscientes, seres despiertos, seres capaces de moldear la realidad a través de la pura intención enfocada. La serpiente dorada de la profecía no es solo un símbolo de sabiduría, es un símbolo de transformación, de renacimiento, de una humanidad que finalmente recuerda su verdadera naturaleza. Y tú formas parte de esta transformación. Quizás la pregunta no sea si la profecía de Cleopatra se está cumpliendo. Quizás la pregunta sea: ¿estás listo para cumplir tu papel en ella?